Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en el cielo, en estos momentos que al abrir y dar uso de tu santa palabra, tu Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que inspiró a los profetas, que inspiró a los apóstoles a escribir lo que hoy tenemos a disposición a nuestras manos, ese mismo Espíritu nos constriña nuestros corazones y que al hablar tu palabra podamos quedar llenos de tu Santo Espíritu y que esas palabras no solamente resuenen a nuestros corazones, sino que puedan quedar atesorados dentro de nuestros corazones y podamos ponerlo en nuestra vida práctica. En momentos te fallamos, en momentos nos descuidamos de lo que hacemos, incluso hasta dentro de este recinto donde tu presencia se manifiesta cuando se invoca tu nombre. Quédate en estos momentos, guíanos en el estudio de tu palabra y bendice a cada uno de tus hijos. Y si el enemigo en un momento quiere distraernos con alguna u otra cosa, reprendemos toda obra del enemigo en tu nombre. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en estos momentos vamos a estudiar la palabra de Dios y voy a llevar nuestras mentes a donde fue nuestra lectura bíblica, en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Y vamos a irlo leyendo detenidamente, palabra por palabra, frase por frase, y la respuesta, el significado a todo este versículo lo vamos a encontrar cuando vayamos culminando este hermoso tema. Notemos lo que dice: sus sacerdotes quebrantaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿A quiénes va dirigida esas palabras? ¿Va dirigida a un pueblo que no conoce de Dios? ¿O va dirigida a un pueblo que se le había dado o que se había escogido como pueblo de Dios? A un pueblo que había sido escogido, a un pueblo que se le había dado una ley y a un pueblo que se le había dado un día especial de observancia para que lo guardase. Aunque Dios se lo dio a todo el mundo, pero hoy se ha tenido una tergiversación sobre este asunto. Pero notemos la parte céntrica que yo quiero que hoy entendamos, es donde el profeta describe: sus sacerdotes quebrantaron mi ley, contaminaron mis santuarios. ¿En qué forma, en qué aspecto esos sacerdotes han profanado el santuario? ¿Qué han hecho en el santuario? Y hoy vamos a hablar acerca también de nosotros dentro de la iglesia. ¿Qué se ha hecho dentro de la iglesia? Y eso para mí es preocupante. Cuando yo leí todo esto, yo me quedé impresionado. Y yo me quedé maravillado con todo esto. En la actitud que estamos llevando dentro de la iglesia, dentro de este recinto. Ahora, veamos la siguiente parte. Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Lo que Dios ha apartado, que sea santo, y lo inmundo, que es inmundo,
Ya no hay diferencia entre ellos ahora. Ya los dos están relacionados. Y si los dos están relacionados, esas dos partes, lo inmundo y lo santo, está entrando dentro de la iglesia. Por eso la palabra de Dios nos insta a nosotros a que podamos entender eso. Que tengamos una distinción, una diferencia entre lo correcto y lo malo. Incluso, y notemos la frase final que dice, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Quién ha sido profanado? Dios está siendo profanado. La pregunta clave para esto sería, en este tiempo, ¿Dios estará siendo profanado en su santuario, en su templo? Veamos un rasgo característico, veamos lo que en el cielo se efectúa, lo que en el cielo se hace, lo que en el cielo se realiza, en cada servicio, en cada acto, que la presencia de Dios está manifiesta. ¿Cuántos creemos que la presencia de Dios está en este lugar? Amén. Ahorita vamos a ver por qué menciono esto. ¿Qué se efectúa en el cielo? ¿Qué hacen los ángeles? ¿Cómo está el orden establecido en el cielo? ¿Cómo se lleva cada acto? Veamos, y voy a invitarles primeramente al libro de Levítico. Antes de ir a Apocalipsis, les voy a invitar a que vayamos al libro de Levítico. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 30. Ahí nos presenta, nos menciona la palabra clave que estaremos analizando hoy. Mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová, o así dice Jehová. Esa palabra clave vamos a estar analizando hoy. Reverencia. Cuando vamos a un diccionario de la lengua española, el significado de reverencia es igual a respeto a algún objeto o cosa o algún acto que se esté realizando que sea sagrado. O un acto que se esté realizando donde no haya cosa que intervenga o cosa que dañe ese acto. Eso es reverencia, un respeto, presenta el diccionario de la lengua española. Ahora, ¿por qué? Veamos primeramente la actitud que se lleva en el cielo. Veamos primeramente esos tres aspectos. En el cielo, con el pueblo que Dios escogió y con nuestra generación que hoy estamos viviendo en la etapa final de la historia. Veamos en el libro de Apocalipsis. Voy a invitarles a Apocalipsis, capítulo 4. Una escena en la que Juan está viendo, una escena en la que Juan está contemplando, está la presencia de Dios en esa escena, capítulo 4, verso 2 en adelante. Y a la letra dice, y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe, y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora vean, ahí está la presencia de Dios
lo caracteriza, la presenta bien estable, el trono de Dios, ahí estaba. Ahora veamos el siguiente versículo. Ese orden que había, y alrededor del trono había 24 sillas, y sobre las sillas 24 ancianos sentados. O sea, ahí, después que estaba el trono de Dios, estaba alrededor los 24 ancianos vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Estamos viendo ese orden, cómo está organizado todo cuando en el cielo se efectúa, se lleva un acto. Ese orden recto, firme y bien caracterizado. Un orden inmutable. Ahora notemos lo que sigue diciendo. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora vemos los otros 4 participantes, 4 seres vivientes. Veamos en qué parte del trono están ellos. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor por dentro y estaban llenos de ojos, y no reposaban de día y noche, diciendo, aquí va la parte céntrica, la parte que quiero llegar: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Ahora, verso 9. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existe y fueron creadas. Ahora ahí vemos el orden. Está el trono de Dios. Más cerca están los 4 seres vivientes. Después alrededor están los 24 ancianos. Veamos ese orden ahí. Ahora, hay una reverencia muy específica ahí. Todos ellos, en el lugar donde están, cuando esos 4 seres vivientes dan gloria, honra, ¿qué hacen los 24 ancianos? Se postran, se quitan las coronas y se postran delante de la presencia del que está sentado en el trono. Ahí no vemos que hay un desorden. Ahí no vemos que los ángeles cada uno efectúa lo que quiera. Ahí no vemos que cada uno agarra su camino, uno se va para allá, otro se va para allá, el otro hace una fila por acá. No. Ahí vemos un orden bien establecido, un orden bien organizado en el cielo. Aquellos seres que no han perdido su dignidad, esos seres están ahí. Ahora, en la plenitud del cielo,
Después que el enemigo fue destituido del cielo, no ha habido un desorden más. Ya no. Todo está en armonía, en organización. La sierva del Señor dice, y también la palabra de Dios, que cuando hay un pecador arrepentido, hay gozo en el cielo, y hay alegría y felicidad, cantos, alabanzas, y cuando en este día santo, que también se celebra allá en el cielo, ¿qué actitud presentarán los ángeles? Cada uno corriendo para allá, corriendo para allá. Antes de llegar a la iglesia se le quedó el zapato, se le olvidó algo allá, que la cocina se quedó encendida la estufa. ¿Hay ese desorden allá? No. Allá hay un orden muy bien organizado. Y si nosotros, como pueblo, nos estamos preparando para ir al cielo, ¿dónde debe comenzar ese orden primero? Primer lugar, en el hogar. Segundo lugar, en la iglesia. Y con más razón, mis hermanos, en la iglesia. Porque en la iglesia reconocemos que se presenta, se manifiesta la presencia de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Estamos viendo cómo en el cielo está todo ese orden. Eso es para que tengamos en mente cómo Dios quiere prepararnos a cada uno de nosotros. Vean, en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores, hablando sobre la actitud en el templo, sobre la actitud en la casa de Dios. Y justamente así titulé este tema: actitud en la casa de Dios o actitud en la iglesia de Dios. ¿Cuál debe ser esa actitud? Veamos Habacuc capítulo 2, verso 20. Habacuc 2:20. Dice de esta manera, es un versículo muy pequeño, pero también un versículo muy significativo. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra, cuando Jehová está en su santo templo. Pero hoy en día, ¿qué quiere hacer el hombre? Jehová está en su santo templo, el hombre quiere hacer griteríos, sonidos por acá, sonidos por allá, y se pierde la reverencia, se pierde el respeto a la presencia de Dios. En la lección que estábamos estudiando, hay puntos muy importantes que también por eso decidí, el Señor me puso en el corazón de hablar sobre esto. La enseñanza que Dios le daba a Israel y la enseñanza que Dios nos está dando a nosotros. Veamos ese orden que Dios quiere, cómo esa actitud que tenemos que traer desde la casa hasta llegar a la iglesia. Veamos otro pasaje bíblico. ¿Por qué motivo tenemos que tener una buena actitud dentro de la iglesia? Éxodo capítulo 25. ¿Cuál era el propósito de Dios con el pueblo? ¿Y cuál es el propósito de Dios con nosotros? Éxodo capítulo 25. Son versículos muy conocidos para cada uno de nosotros. Capítulo 25, versículo 8 y 9. ¿Cuál era el propósito de Dios? Y que me hagan un santuario,
para que yo habite entre ellos. La construcción del santuario, ¿para qué era? Para que Dios quería estar en medio de ellos. Dios los estaba guiando. En la columna de fuego Él los guiaba, pero la columna de fuego siempre iba delante de ellos, o en ocasiones se ponía detrás de ellos. Ahora, cuando se asentaron los campamentos, ¿dónde estaba el santuario? ¿Dónde estaba establecido? En el centro del campamento. ¿Qué significaba eso? Que Dios quería ser el centro de cada uno de ellos y que Dios quería ser el centro también de su vida. Y eso es el propósito de Dios con cada uno de nosotros, que Él quiere ser el centro de nuestras vidas. Ahora Dios le dice, vean ese orden, como Dios le dice, le da toda la orden para que se construya el santuario. Dios le dijo, yo quiero habitar con ustedes, yo voy a estar en medio de ustedes. ¿Cuál fue la orden de Dios para los que iban a ministrar dentro del santuario? ¿Cuál era la actitud de los que iban a ministrar dentro del santuario? ¿Iban a ser iguales a los demás? ¿Iban a hacer las mismas cosas que los demás? ¿O qué iban a realizar ellos? ¿Iban a portar las mismas vestiduras que los demás? Notemos lo que dice en 2 capítulos más adelante, capítulo 28 del libro de Éxodo. 28, 1 y 2. La elección que Dios hace. Ahí ven que le dice Dios a Moisés. Y tú haz llegar a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ahora ven, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para gloria y hermosura. Quiero tocar este punto acá, un punto muy importante. ¿Qué vestidura debía portar el sacerdote? Vestiduras sagradas, no vestiduras comunes. La sierva del Señor, también hablando sobre la indumentaria, dice que tenemos que tener una vestidura para el día sábado y una vestidura lo que se ocupa entre los otros días. Los días sábado, las vestiduras que se portan los días sábado no deberían de ser las mismas que se portan los siguientes días. Y ahora, entendamos bien por qué Ezequiel dice que no hicieron distinción entre lo santo y lo profano. Tengamos bien en cuenta eso. ¿Por qué Ezequiel nos está enseñando eso? Porque no podemos usar lo mismo. Y eso también que tenemos que tener en cuenta eso. Veamos el siguiente, el versículo 40 y 41. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les formarás tiaras para gloria y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, a sus hijos con él, y los ungirás, los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Ahora ya estaban ellos, ya habían sido llamados, iban a ser consagrados, pero también con una vestidura bien portada. Porque ¿dónde se iban a presenciar ellos? ¿En qué lugar iban a dar servicio ellos?
en el santuario, en la presencia de Dios. Veamos el capítulo 30, viendo la forma, cómo debían ellos entrar en el santuario. Capítulo 30, versos 19 y 21. Y de ellas se lavará Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies, y cuando entraren en el tabernáculo de la congregación, se han de lavar con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su simiente por sus generaciones. ¿Cómo debían entrar también? Limpios. Tenían que entrar limpios, lavarse bien los pies, las manos. ¿Por qué? Porque iban a estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo entramos nosotros en la presencia de Dios? ¿Cómo entraban ellos? A pesar de que entraban limpios a realizar ese sacrificio, ¿entraban con bullicio? ¿O cómo entraban ellos? Vean, aunque el pueblo de Israel en muchos momentos, en muchas ocasiones, no entendían, después de tanto tiempo que se había perdido del conocimiento de Dios por estar esclavos en Egipto, no comprendían, no conocían de Dios. Pero Dios, a través de encaminarlo en el desierto, Dios le da muchas lecciones. Y como estamos viendo en las lecciones que se han estudiado, Dios le da muchas lecciones, el pueblo murmuraba, Dios le ponía otra cosa. Hasta llegar hasta esto ya, Dios le dijo lo que estábamos leyendo hace ratos, que ya no iba a estar más con ellos, que ya no los iba a guiar más. ¿Cómo se sintió el pueblo, dijimos? Se sintió triste, se vistió de luto. Sin embargo, Dios nuevamente le dice a Moisés que iba a estar con él otra vez, los iba a guiar nuevamente. Dios les estaba enseñando al pueblo que el pueblo tenía que aprender a reverenciar su nombre, porque no lo conocía. Sin embargo, después de esa escena que Dios les dijo que ya no iba a estar más con ellos, ahora Dios, ¿qué hace? Le dice a Moisés, toma el tabernáculo y ponlo fuera del campamento. Ponlo fuera. Y eso está registrado ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 33, donde Dios le dijo a Moisés, tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento. Lo llevó fuera. Lejos del campamento lo llamó el tabernáculo de la congregación, y fue que cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de la congregación que estaba fuera del campamento. Verso 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, este es un punto muy importante, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo. ¿Qué estaban aprendiendo ellos? Estaban aprendiendo a tener reverencia. Cuando la presencia de Dios se manifestaba ahora, en el capítulo 40 ya menciona que cuando la presencia de Dios se manifestaba, la gloria de Dios descendía en el santuario, en el tabernáculo. ¿Cuál era la actitud del pueblo ahora?
Ahora sí ya habían aprendido. Ahora sí ya eran reverentes. En el capítulo 40 menciona que cuando la gloria de Dios se manifestaba, el pueblo se postraba. Ahora sí ellos ya habían aprendido la reverencia. Y la sierva del Señor dice que esa reverencia era una reverencia muy grande. Pero para eso tuvieron que pasar muchas cosas para que el pueblo entendiese todo eso. Ahora el pueblo ya había aprendido esa reverencia. Ya hemos visto los dos puntos que tengamos en mente, dos puntos muy importantes. En el cielo, el orden, la reverencia, lo que se efectúa delante de la presencia de Dios. El pueblo de Israel tuvo que aprender la reverencia, tuvo que aprender a temer el nombre de Dios. ¿Cuándo? Cuando el tabernáculo fue puesto allá, y ahora ellos miraban a Moisés que iba hacia allá. Y ahora ellos empezaron a aprender a temer a Dios y a reverenciar su nombre. En ese momento aprendieron ellos. Ahora la pregunta sería, ¿nosotros hemos aprendido a reverenciar el nombre de Dios? ¿Hemos aprendido a respetar el nombre de Dios? ¿O será que el nombre de Dios, la presencia de Dios, está siendo profanada? Esa pregunta sería para cada uno personal. Vean, este tema quise ilustrarlo con base al libro de los que tienen ese libro, Joya de los Testimonios, tomo 2. El capítulo se titula La conducta en la casa de Dios. Y esto es hablando para nosotros. Ya vimos el orden en el cielo, ya hablamos del pueblo de Israel, ahora nos toca hablar de nosotros. Ahora nos toca conocer nuestra actitud de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud dentro de la casa de Dios? Vean, y comienza con estas palabras. ¿Cómo lo presenta la sierva del Señor, que es la casa de Dios? Para el alma humilde, tengamos en cuenta eso, para el alma humilde, no para el alma orgullosa, no para el alma soberbica, sino para el alma humilde. Y creyente, un creyente verdadero, no un creyente falso. Para él, tengamos en cuenta, para el alma humilde y creyente, humilde genuino, creyente genuino, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. La casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. Si la casa de Dios es la puerta del cielo, ¿cómo debería de ser nuestra actitud? Si sabemos que estamos, ¿cómo actuaríamos si sabemos que estamos en la puerta del cielo? Estamos cerca de ver todas esas maravillas. ¿Cómo es nuestra actitud cuando vemos algo hermoso que nos impresiona? Sorprendidos, fijos la vista en eso que estamos viendo. Pero si estamos en la casa de Dios y sabemos que es la puerta para ir al cielo o es la puerta del cielo, ¿cómo deberíamos estar? Vean lo que sigue diciendo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime en el que no podrá entrar nada que corrompa. Dios está preparando un pueblo en este tiempo
para que no solamente sea partícipe en este lugar, sino donde más, sea partícipe en la iglesia celestial. Dios nos está preparando. Y por eso les digo, hay que aprender a reverenciar el nombre de Dios. Por eso les presenté, les ilustré cómo es la actitud en el cielo, cómo es la actitud delante de la presencia de Dios. Porque vean, aquí nos habla Dios a través de su palabra, cómo estamos actuando hoy. Y con esa actitud, déjenme decirles que aún no estamos preparados para formar parte de la iglesia del cielo. Vean lo que sigue diciendo. Del carácter sagrado que rodea el santuario terrenal. Vean, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Tenemos que aprender eso. Del carácter sagrado que rodea el santuario terrenal. Los cristianos pueden aprender cómo deben considerar. Hemos aprendido a considerar el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. ¿O cómo es nuestra actitud? Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en lo peor. Es decir, que la reverencia, el respeto que el pueblo de Israel aprendió después de grandes lecciones, esa reverencia, que ya era una reverencia impresionante, que está sucediendo hoy en este tiempo. Ha cambiado. Dice claramente que ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en un sentido peor. Vean, ¿en qué aspecto? En los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. En eso ha habido un gran cambio. En los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. La pregunta es, ¿cómo observaremos el culto religioso ahora? ¿Lo haremos con esa gran intensidad, con ese amor ferviente de querer escuchar la palabra de Dios? ¿O no ha pasado ni 20 minutos apenas de que el que está presentando el mensaje está dando el mensaje y ya estamos durmiendo? No ha pasado ni 20 minutos de que Dios nos está hablando a través de su palabra y yo ya me quiero ir. ¿Cómo está eso? Vean lo que sigue diciendo. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia. ¿Cuáles cosas? El contexto que leímos primeramente, la alabanza, la oración y la palabra de Dios están perdiendo rápidamente su influencia. Porque es que a veces hay muchos que ustedes lo ven venir continuamente a la iglesia, continuamente. Pasando un mes, ya con mala gana quiere venir a la iglesia. Si es posible, ya por obligación. ¿Qué está pasando? Porque ya no se está haciendo esa diferencia ahora de lo santo y lo profano. La palabra de Dios está perdiendo rápidamente esa influencia. Cuando la palabra de Dios para nosotros debería de ser palabras de gozo, de alegría y de felicidad y de esperanza. Pero ahora está perdiendo influencia. Vean por qué. Porque la palabra de Dios,
la oración y el canto y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. Ahora lo que es santo, ¿cómo lo podemos comparar ahora? Ahora el canto de alabanza que nos exalta y nos eleva a Dios, lo estamos considerando como una música pagana. La oración, ¿cómo lo estaremos considerando? La oración, dice la sierva del Señor en el camino a Cristo, la oración es el teléfono, la oración es el acto de abrir nuestro corazón y hablar con Dios como un amigo íntimo. Ahora la oración, ¿cómo lo hacemos? Si me acordé, me desperté de mañana y ya me atrasé para el trabajo, me levanté, nada más digo Padre nuestro, amén, y me voy. Se está perdiendo esa influencia que Dios nos dice que debemos de tener. La palabra de Dios. Dios nos dice que siempre tenemos que estudiar su palabra. ¿Cada cuándo? ¿Una vez al año? Todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová. Pero ahora, ¿qué hacemos? Nada más agarramos nuestra Biblia, dijimos que vamos a estudiar, nada más lo leo por un momentito, al ratito, cuando siento, ya estoy durmiendo. ¿Cómo está eso? ¿Por qué está perdiendo influencia lo que debería enseñarnos que garantiza no solamente nuestra salvación, sino también la salvación para los demás? Vean lo que sigue diciendo. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente, después que aprendieron de todas esas grandes lecciones, ahora sí aprendieron a tener reverencia. Y noten ahí dice, la reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario que se encontraba con Dios en servicio sagrado, ha desaparecido mayormente. ¿Hay una reverencia ahora? No. Ya se perdió. Vean, voy a ir avanzando porque tenemos un problemita con el factor tiempo. Queremos seguir hablando, pero el tiempo se nos va volando. Vean lo que dice la siguiente cita. La casa, o sea, el hogar familiar, es el santuario para la familia. La cámara o el huerto, o sea, en el lugar donde se trabaja, el lugar más retraído es para el culto individual, para cada uno, para cada persona. Pero noten lo que sigue diciendo. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Ahora, ¿cómo debería ser la actitud ahí? Debería haber reglas con respecto al tiempo. Si se pone una hora exacta para que el pueblo, la congregación se reúna, las 9, digamos, ¿a qué hora debemos estar? A las 9 o quizá menos, 8:50 o 15 minutos antes, porque de las 9 a 9:15 tiene que ser el servicio de cantos y de ahí llevar el orden. ¿Qué otra cosa? El lugar en que se efectúa, se lleva a cabo cada acto y la manera de adorar. Hasta eso. Seguimos avanzando. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia. No debemos descuidarnos de eso, queridos hermanos. De las cosas sagradas no debemos descuidar. Vean, voy a seguir avanzando. Vean esta parte, esta es lo que a mí me impresiona y lo que a mí me pone a pensar.
cuando los adoradores entran al lugar de reunión, a la iglesia, al santuario, deben hacerlo con decoro. ¿Cómo deben entrar entonces? Con los zapatos haciendo muchos sonidos, chillidos en el piso. ¿Cómo? Con reverencia, con silencio. Vean lo que sigue diciendo. Pasando quedadamente a sus asientos. No llegando a sus asientos, dejó sus cositas ahí y vámonos para afuera otra vez. No es que me salió una llamadita, vámonos para afuera otra vez. Si llegó al lugar de reunión, dice, quedadamente a su lugar y ahí no moverse. Por eso hay un tiempo y el tiempo que se está efectuando, 5 minutos para ir al baño. Porque hasta en eso, vean hermanos, vean, y esto lo otro, con respecto a la cocina, vean lo que dice. Si hay una estufa en la pieza, o sea, en el lugar donde se invoca el nombre de Dios, si hay una estufa, no es propio rodearla en una actitud indolente y descuidada. Si se va a efectuar el acto de que las hermanas van a hacer la comida o están preparando el alimento, dice que hay que tener mucho cuidado de no rodearla con una actitud indolente y descuidada. Uno acá, otro allá y otro allá. Porque ¿a qué le estamos dando más importancia? A la comida. Ahora vean lo que sigue diciendo, ya vamos a ir finalizando. La conversación común, tengamos cuidado con eso, dentro de la iglesia. La conversación común, conversación por acá, conversación por allá. Y voy a decirlo así, y sin ofender a nadie. Y el predicador está hablando aquí como loco. ¿Qué atención estoy poniendo a lo que Dios está diciendo? La sierva del Señor dice claramente que cada uno de los que llega en este recinto no está escuchando al que está hablando aquí. Porque el que está parado en este lugar solamente está siendo un instrumento porque Dios está hablando. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Los cuchicheos. Si alguien está sentado a mi lado, con el codo lo muevo. Vean, hasta en eso, mis hermanos. Y las risas no deben permitirse en la casa de culto. ¿Por qué no deben permitirse? Porque distraen a los demás. Y ahora sí, ahora vean, ¿por qué el canto de alabanza, la oración y la palabra de Dios están perdiendo gran influencia y gran valor dentro de la iglesia? Por lo que se está realizando dentro. Vean lo que sigue diciendo. Ahora, vean, tengamos en cuenta también esto. Ni antes ni después del servicio. O sea, ni antes de llegar a la iglesia debe efectuarse ese espíritu, ni después del servicio. ¿Por qué? Y una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. Ahora, ¿por qué no debe realizarse esas risas, esos actos? Vean, ya vamos a ir terminando ya. Si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, conserven un verdadero espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios y a la oración.
y a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y conversión de otras almas. Todo el párrafo, todo ese capítulo sigue describiendo esa actitud que debemos de realizar dentro de la casa de Dios. Y para eso tenemos que tener en mente todo esto. Voy a leer 2 citas más en el libro, para ya finalizar. En el libro de Eclesiastés, son versículos muy conocidos. Capítulo 5, verso 1. Eclesiastés 5, 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. ¿Qué debemos hacer en la casa de Dios? Acercarnos más para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Si nos descuidamos y damos prioridad al otro, vean, dice, Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos, para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos, y para que si llegasen a oír, no produzcan efecto en el corazón, ni reformen la vida. Por eso el enemigo está, así como la iglesia está descuidada, el enemigo está trabajando más fuerte. Y vean, la última parte dice, si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Los hombres dormían, llegó Satanás y sembró la cizaña. ¿Estará sembrando Satanás la cizaña y nosotros no nos estamos dando cuenta? Ahora, por eso Ezequiel dice, entre lo inmundo y lo limpio, entre lo santo y lo profano, no han hecho distinciones. ¿Quiénes? Mis sacerdotes. Tengamos cuidado con eso, queridos hermanos, de que nosotros mismos podamos llevar esos mismos errores. Y tengamos cuidado que nosotros mismos, por nuestra causa, nosotros mismos estemos profanando el nombre de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Solamente llegamos a una pequeña partecita de este tema. Y voy a finalizar en Esdras, capítulo 9, verso 6. Esdras 9, 6. Cuando el pueblo se había relacionado con las otras naciones, cuando el pueblo había entremezclado, vean cuál fue la oración de Esdras, cómo se sentía él. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Esdras 9:6. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras oraba, pero la sierva del Señor dice que Esdras recordó la bondad de Dios al permitir que su pueblo se estableciera otra vez en su tierra natal. Dios quiere establecernos a nosotros como ese pueblo peculiar, como ese pueblo que ensalce la ley de Dios, no como ese pueblo que profane la ley de Dios, como ese pueblo distinguido que, como Moisés pidió y Dios le dijo, que el pueblo iba a ser distinguido entre todas las naciones. Que podamos ser distinguidos por el mensaje de Dios y porque sabemos que Dios nos está dirigiendo. Él dijo,
Enséñeles a que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios está con nosotros, y así que nosotros tenemos que aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y Jesús dijo que su casa, casa de oración, sería llamada, no cueva de ladrones. Que Dios nos bendiga y que este tema que Dios nos ha hablado hoy sea de beneficio, de bendición para cada uno de nosotros, y que así podamos seguir llenándonos de su Espíritu Santo. Bien, voy a invitarles a que oremos para despedirnos en oración. Padre nuestro que moras en el cielo, nuevamente venimos delante de su presencia, reconociendo que como seres humanos nos falta aprender muchas cosas de ti. Y es por eso que siempre venimos a encontrarnos contigo, para que seamos limpiados y lavados en la sangre de Cristo Jesús, para que así podamos prepararnos y que desde ya podamos llevar esa preparación para poder formar parte de la iglesia celestial. Que tus palabras que hoy hemos oído no pueda regresar a ti vacío, sino que pueda efectuar cambios en nuestras vidas y podamos reformarnos. Condúcenos con tu bendición, que en este día santo todo acto que realicemos sea un acto formidable y que tus santos ángeles puedan llevar buen registro de lo que hemos hecho en este día. Quédate en nuestros corazones, perdona nuestros pecados, todas nuestras faltas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.